Sigamos con el tema de recursos LaTeX. Si ustedes tienen preguntas, no olviden utilizar el foro que está disponible esta semana para hacer sus preguntas y ustedes mismos pueden responderle a sus compañeros. LaTeX es una herramienta de software que utiliza unos datos que son de tipo de formatos abiertos. ¿Por qué se llama así? Veámoslo en nuestro siguiente tema. Entonces, cuando yo utilizo un formato abierto, el modo de presentación de los datos es transparente o la especificación está disponible para todo mundo. O sea, no son estándares cerrados que solamente el fabricante los conoce. No, usted inclusive como usuario puede conocer cómo esos datos se están mostrando. Lo acabamos de ver precisamente. Los veíamos con las etiquetas y nosotros conocemos las etiquetas, inclusive las herramientas de software que utilizan este tipo de etiquetas abiertas pues tienen unos manuales y nos dicen cómo se utilizan esas etiquetas. Hay una comunidad de usuarios que también nos ayudan, es decir, esa información es pública, no es cerrada. Entonces, estos formatos abiertos son estándares que se determinan por autoridades públicas, instituciones internacionales, quienes son las que establecen esas normas. De pronto ustedes hayan escuchado institutos como la ISO o en nuestro país como ICONTEC, que se encargan de hacer normas que son abiertas pues, para todo el mundo. Un formato abierto puede ser codificado de forma transparente. Es decir, se puede leer con cualquier herramienta de software. Si ustedes no tienen el TextStudio, van a ver que con un simple editor de texto se pueden ver esas líneas de código. O inclusive si hay herramientas que especializadas en eso, pues están de forma binaria, es decir, que si uno intenta ver el archivo, pues no es claro para el ser humano, perdón. Pero la herramienta de software podría entender esos códigos de computador y podría decodificar esas órdenes, como es el caso de herramientas como TextStudio, que pues no sabemos cómo está hecho TextStudio, aunque tiene su código fuente. Un experto en computación, en software, podría conocer cómo está hecho TextStudio, pero sabemos que él lo abre y nosotros damos instrucciones de código abierto y lo entiende y no habría problema. Entonces el formato abierto puede darse esas dos formas, mediante cualquier herramienta que lo pueda leer o con herramientas especializadas que nosotros los ingenieros de sistemas llamamos formatos binarios. En contraparte existen los formatos privativos. Es decir, los datos ya no se pueden presentar de forma abierta, sino opacos, ni no están disponibles públicamente, que es lo que conocimos, por ejemplo, con Microsoft. Los productos de Microsoft son privativos y para usar esos productos tenemos que pagar una licencia para estar dentro de los términos legales. En realidad uno no compra el producto de software, sino compras una licencia para poder utilizar ese producto de software. Entonces por eso se llama privativo, porque se priva de acuerdo a si usted adquirió o no la licencia de uso. Entonces son desarrollados por compañías, están codificados los datos, es decir, si usted quiere abrir un archivo de Word, por decir algo, o de Excel, con un editor de texto, no lo va a poder ver, ¿sí? Saldrá unos códigos extraños para nosotros que solamente el Word o Excel o PowerPoint lo pueden entender. Los formatos privativos por lo general están protegidos por patentes, licencias, hablábamos, y el titular de la patente pues puede pedir regalías por el uso o aplicación de los formatos de software de terceros. Bien, los formatos abiertos están protegidos por unos estándares que igualmente son abiertos, es decir, los estándares abiertos exigen lo siguiente:
principios de disponibilidad, o sea, que esté disponible para todo mundo. Maximiza la elección del usuario final. El usuario puede elegir qué formato o con qué formato quiere trabajar. No se exigen regalías ni patentes, aunque se respeta el derecho de autor, pero no hay exigencia para este tipo de formatos. No se discrimina, es decir, para aquellas personas que no tengan dinero pues para adquirir una licencia, pues ya no habría discriminación, porque aquí no estamos manejando esos temas de licenciamiento ni de patentes. Lógicamente no se crean subgrupos y prácticas depredadoras, que es lo que amplía la brecha del conocimiento. Por ejemplo, en países en desarrollo que no tienen acceso para adquirir estos software tan costosos, cada vez se están alejando más de las posibilidades tecnológicas y del conocimiento. Y algunos grupos empresariales pues han tomado esto como una práctica depredadora comercial, es decir, el que tenga el conocimiento, el que tenga la información, tiene el poder. Por lo contrario, el estándar abierto exige que estas prácticas deben monitorearse, deben seguirse, deben controlarse para garantizar que estos principios, los que acabo de mencionar, se cumplan. Dentro de los estándares abiertos existe algo muy interesante para tener en cuenta, que es el software libre. Yo diría que es el otro extremo de todos estos estándares privativos. Ya es totalmente abierto. Para resumir, el tema del software libre es manejado por la Fundación de Software Libre, Free Software Foundation. El software libre maneja 4 libertades. Es decir, el usuario, cualquier persona, tiene libertad de ejecutar el programa para cualquier propósito. Si el programa ya ofrece una restricción de licencia o algo así, ya deja de ser software libre. La segunda libertad es para estudiar cómo trabaja el programa y adaptarlo a sus necesidades. Es decir, si el software, a pesar de que permite su ejecución, pero no nos facilita el código fuente, es decir, cómo fue construido ese programa con cada una de sus líneas de código, pues ya deja de ser software libre. La tercera libertad hace referencia que se puede distribuir las copias que quieran, se pueden sacar copias en diferentes medios, por internet, por USBs, por DVDs, etcétera, y que se pueden pasar de unos a otros. Esa es la tercera libertad. Es decir, si hay un software que se puede ejecutar el programa, que me ofrece el código fuente, pero que me prohíbe distribuir ese código a otras personas, pues ya deja de ser software libre. Para que sea software libre tiene que cumplirse estrictamente estas 4 libertades. Y la cuarta libertad es que yo, aparte de que tenga acceso al código fuente del programa, es decir, a todas las líneas que el programador digitó para generar ese nuevo programa, yo tengo la libertad de mejorar ese programa, de cambiarlo a mi deseo. Esas son las 4 libertades. Es decir, una libertad total. En muchas comunidades, sobre todo en países desarrollados, pues se han recibido abrazos abiertos el software libre, pero en otras comunidades, sobre todo aquellas que quieren proteger el derecho del autor, no ven con buenos ojos el software libre, porque, por ejemplo, pues el software libre dice que si yo quiero proteger la autoría de este software, estoy restringiendo alguna de estas libertades. ¿Sí? Eso es dentro de los estándares abiertos. El software libre yo diría que es la posibilidad más permisiva de estándar abierto que existe.
Algunos dirán, y esto ha generado controversia, y de hecho estamos invitando a que ustedes hagan sus comentarios en el foro de esta semana de por qué están de acuerdo con un software libre, un estándar abierto, software privativo, o por qué no están de acuerdo con ellos. Se abre la discusión en el mundo no se ha cerrado y queremos conocer sus opiniones al respecto. Pero veamos un ejemplo de estándares abiertos importantes y aquí hago énfasis que si no hubieran sido abiertos, la tecnología no se hubiera permitido a toda la humanidad. Por ejemplo, veamos el tema de Internet con redes, www, contenido web, el mail, el bueno, analicemos esto que es en realidad. Estos 5 primeros ítems encierran el mundo Internet. Si hubiera restricción sobre estos estándares, seguramente para tener acceso a Internet tendría que pagar unas licencias, tendría que pedir unos permisos especiales a los autores de estos estándares y se hubiera dificultado el uso masivo de Internet. Así es. Entonces el estándar para redes es el protocolo TCP/IP, para Internet es el HTTP, son protocolos. Para el contenido web ya lo vimos, HTML, para enviar correos es protocolo SMTP. Y todas estas son las organizaciones que propusieron estos estándares y los viven mejorando cada vez más. Tenemos la IFT, esta es muy importante, el W3C, que es el consorcio del www, por eso el número 3. Son las dos principales organizaciones y observe que el uso es universal. Para intercambio de documentos se propuso el estándar XML, ya vimos que es de contenido más de apariencia, propuesto por la W3C. Inclusive compañías privativas como Microsoft ya tratan de generar documentos en este estándar. Por eso es que algunos usuarios se han preguntado por qué antes los documentos de Word terminaban en la extensión .doc y ahora terminan en .doc y le agregan una X, precisamente que es el estándar que ha manejado Microsoft Doc, pero además van a cumplir con este estándar de intercambio de documentos, es decir, con las últimas versiones de la suite ofimática de Microsoft podemos abrir esos documentos en otras herramientas de software, porque ya están trabajando en que sus datos sean abiertos, sus formatos sean abiertos. Para gráficos, pues tenemos los archivos, o mejor el estándar PNG. Para sistemas operativos basados en ventanas tenemos el X-Window, no confundan con Windows, sino Windows X. Eso ha permitido que, por ejemplo, en celulares manejemos ventanas. Para audio, la estándar abierto es OGG, el que compite con MP3. MP3 es un estándar restringido. Y para documentos de oficina, que nos interesa es el Open Document. Y la organización que maneja estos estándares abiertos es OASIS. Aquí podemos ver precisamente formatos de documentos de oficina. El .doc es cerrado, no es público, no es abierto y no es internacional. Todo esto es manejado por Microsoft. Estándares que son públicos pero no internacionales están los de OpenOffice. Los archivos tenían esta extensión, y los que son totalmente abiertos y que se están utilizando mucho en documentos ofimáticos es el ODT. Las últimas versiones del paquete ofimático de Microsoft, por ejemplo, acepta ya estos formatos porque son totalmente abiertos: ODT, ODS, ODP. Entonces estos formatos son espectaculares porque lo pueden abrir con cualquier suite ofimática, sea LibreOffice, OpenOffice, StarOffice, Google Docs, Microsoft Office, etc. Y PDF fue propuesto por Adobe, es un estándar abierto para Adobe, pero no es abierto, es público, mejor, pero no es totalmente abierto. Es decir, el código fuente de Adobe
se lo reserva esa organización, no ha sido liberado. Y parcialmente es internacional, pues lo que ha manejado Adobe. Lo mismo pasa con los formatos gráficos. Vamos a pasar de esta diapositiva, es simplemente que tengan referencia. Entonces el estándar abierto de los formatos gráficos son archivos PNG. Cualquier herramienta de diseño gráfico los aceptaría: XPM, JPEG o SVG. Con respecto a los formatos de audio, sí que ha habido discusión con MP3, aunque ya es público, ya es abierto, ya es internacional, sigue siendo restringido en su código, en su algoritmo. Y por eso cualquier dispositivo MP3, ya sea un móvil o un celular, pues tienen que pagar la la patente de ese algoritmo de compresión que utiliza internamente MP3. Por eso es que el mundo está con una tendencia a hacer uso de este formato OGG Vorbis, que es el estándar totalmente abierto y está en proceso de ser internacional. Vemos los formatos de video, la misma situación de MP3 la tiene MP4, aunque ya es público, es abierto y es internacional, no nació así y el algoritmo sigue siendo cerrado, el algoritmo de compresión que se utiliza video. En su contraparte, pues el estándar abierto es OGG. Bien, con respecto al látex, ¿qué es? ¿Abierto? ¿Privativo? Pues es abierto, pero no tan abierto como el software libre. Tiene unas restricciones. En la última versión de la licencia de látex se publicó en mayo de 2016 en la versión 1.3c y tiene unas restricciones que han sido como graciosas al mismo tiempo. Entonces, por ejemplo, al momento de publicar una versión modificada de látex, ya no es totalmente tan abierto como quisiéramos. ¿Por qué? Porque cualquier archivo de látex que usted genere ya se considera que es una nueva versión de látex. Entonces es algo gracioso que está contemplado en esa licencia de látex que se denomina LPPL. Pero usted puede distribuir látex, puede copiarlo y no tiene que pagar licencias ni patentes, nada de eso. Es de público dominio látex. Con respecto a las licencias, pues podemos ver dos mundos: el de copyright, que es la licencia para productos privativos, no solamente de software, sino de cualquier tipo de obra. Entonces, si uno quiere hacer uso de un libro que está protegido con copyright, tiene usted que pedirle permiso al autor de la obra, y si ese autor exige una retribución económica, pues tiene que cancelarla, si no, no puede hacer uso de esa obra. De una obra literaria, artística, aplica copyright. Entonces, aparte de respetar los derechos del autor, tengo yo que pedir permiso y pagar por esos derechos, de acuerdo a lo que el autor considere. Y en algunos países se ha establecido un tiempo de uso de esa licencia. En algunos países se maneja 70 años, otros 120 años, otros 100 años, otros 50 años. ¿Qué quiere decir eso? Que a los 50, 100, 120 años expira esa licencia copyright y se queda de dominio público. Si usted escribió un libro y omitió definir dentro del libro el tipo de licencia, por defecto se considera que ese libro es copyright. La contraparte a copyright es copyleft. Entonces, ya no son derechos reservados de copia, sino derechos libres de copia. Entonces, esta copyleft significa que estas obras pueden ser distribuidas, modificadas, copiadas, incluso pues se pueden hacer uso comercial sobre estas obras, pero la gran diferencia con respecto al software libre, que era totalmente abierto, es que un copyleft permite respetar
la autoría de esta licencia. Inclusive el autor puede determinar qué libertades puede tener sobre su producto. Entonces es una solución intermedia que ha sido muy bien acogida por el mundo, e inclusive se han creado movimientos como el A2K, que significa acceso libre al conocimiento, que buscan que el conocimiento no sea restringido, sino que debe ser posible para todas las personas dentro de nuestro planeta. Inclusive eso está declarado en los derechos en los derechos humanos, en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Eso está en el artículo 27. Y las licencias privativas irían de alguna forma en contra de ese artículo 27. El copyleft no solamente aplica software, ya lo dijimos, aplica a obras culturales, científicas, literarias y de mucha índole. Y una licencia muy popular dentro del copyleft es precisamente el Creative Commons, muy utilizada. Uno pensaría que, por ejemplo, en la música les convendría por el modelo de negocio obtener un copyright, pero estamos viendo movimientos y grupos musicales que se han ido a Creative Commons. ¿Por qué? Porque ellos buscan de pronto no que sus regalías se vayan a un intermediario, a una disquera, a un gran productor musical, sino que le lleguen directamente a ellos. También con Creative Commons le da la posibilidad de hacer publicidad de sus obras artísticas directamente, pues con uso de internet o dispositivos tecnológicos que están a nuestro alcance. Entonces ellos han encontrado en Creative Commons un gran aliado, porque se han podido dar a conocer fácilmente sin necesidad de intermediarios, y el trabajo en realidad se está quedando en sus ganancias directamente en el artista y no en esos grandes intermediarios. Como les digo, todos estos temas son de discusión, queremos conocer sus opiniones, no dejen de participar en el foro, ojalá se cree esos comentarios contradictorios que son muy buenos de análisis. Bien, las licencias Creative Commons tienen un módulo fijo que es de atribución, es decir, todas las licencias Creative Commons siempre van a tener esto, es decir, siempre se va a reconocer la autoría del creador de ese producto. Eso no es negociable. Y tiene algunos módulos variables. Eso sí ya depende del autor, si quiere compartir igual, si quiere darle o no uso comercial, si quiere que se generen obras derivadas de su trabajo. Eso ya es de cada autor. Bien, con base en este conocimiento ya estamos listos para trabajar en LaTeX. Vamos a crear nuestro primer documento en LaTeX. La ingeniera Luz Santa María nos va a mostrar cómo crear estos documentos, cómo funciona LaTeX por dentro. Esperamos crear este primer documento, que es muy interesante, sobre un tema que es del Día del Exceso de la Tierra. Si no sabían qué es eso y que nos incumbe a absolutamente todos los seres humanos, vamos a conocer sobre ese tema y a su vez trabajarlo en LaTeX. Es decir, nuestra misión es generar un documento similar al que estamos viendo en pantalla. Eso nos lo va a explicar la ingeniera Luz. Y mientras nos explica este documento, también nos va a explicar algo que suena muy raro, pero en realidad es muy fácil: cómo se compila un documento en LaTeX. Es decir, cómo yo doy las órdenes y cómo ejecuto una herramienta de compilación que me va a decir si esas órdenes están bien escritas o no, y si están todas bien escritas, si no hubo errores, cómo se genera el documento PDF que a la final es mi interés generar con calidad profesional.
Entonces también nos la va a explicar la ingeniera Luz, que es muy sencillo, como les digo, simplemente saber utilizar estos botoncitos que encontramos dentro de nuestro Tech Studio. Y por último, nos va a dar a conocer la ingeniera muchos recursos que nos sirven de ayuda en LaTeX, páginas de internet, grupos de usuarios, la misma ayuda que Tech Studio nos ofrece, que nos va a facilitar mucho la tarea de crear documentos en LaTeX. Anteriormente pues no existían estos recursos y por eso se creó esa fama que LaTeX era muy difícil, ¿sí? Pero ya con estos recursos antes antes es divertido trabajar en LaTeX y es muy sencillo. Además porque la comunidad de LaTeX es inmensa alrededor del mundo y todos ellos están prestos a ayudarnos. Es simplemente entrar a un foro, matricularnos, sin importar el nivel que ustedes tengan. La comunidad está muy atenta pues para ayudarnos. Entonces vamos a analizar dos comunidades muy interesantes. La comunidad mundial es el proyecto de LaTeX. Ya lo habíamos visto en un anterior video cuando instalamos nuestro LaTeX en nuestro computador, pero también tiene una opción de help, de ayuda, y van a ver que hay documentos, libros, foros, enlaces, comunidades, etcétera, a nivel mundial. Y la otra para los hispanohablantes, hay una comunidad ya no tanto de LaTeX sino de Tech, que es Cervantec, que también nos puede aportar muchísimo. Todo esto nos lo va a explicar la ingeniera Luz Santamaría. Bien, muchísimas gracias por su atención. Entonces vamos a ver los 3 últimos capítulos de esta semana titulada Recursos de LaTeX. Muchísimas gracias.